Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. ¿Qué hace una familia numerosa cuando cobra? ¿Cuánto gastan comida? ¿Cómo es la compra mensual, entre comillas? Porque mensual es muy grande, porque muchas cosas no duran el mes, pero en este videíto les voy a mostrar cómo nos organizamos, todo lo que hago cuando ya llega la fecha de cobro, que se espera mucho. Y bueno, espero que les guste y los dejo con el videíto. Un besito. Bueno, vamos a empezar por lo básico, que es comiendo. Recién estoy por desayunar, es un desayuno almuerzo, pues son las 2:30 de la tarde, pero recién llego a dejar a los mellis en el jardín. Y estoy acá con mi colágeno, agüita con limón y colágeno, ya saben que me encanta, y mi huevito revuelto. No tengo galletas de arroz porque, bueno, ya les voy a mostrar cómo hemos llegado a fin de mes. Sin nada. Pero bueno, y lo que estoy haciendo, ahora voy a aprovechar este ratito que tengo de tranquilidad, que no están los niños, y algo que hago todos los meses, todos los meses, para organizarme, son listas. Básicamente listas. Acá tengo mi blog. Necesito comprarme un cuaderno, pero bueno, ya lo voy a hacer. Ahora tengo el blog y lo voy a hacer ahí. Bueno, gente, es la pequeña lista que he hecho. Otras veces voy y veo qué es lo que hay en la heladera, en las alacenas, pero esta vez no voy a perder tiempo porque sé que no hay nada. Está casi completamente vacía y lo van a ver cuando empiece a organizar la casa, pero ¿qué va a ser? Es así. Entonces divido la mercadería, todo lo que es alacena, luego lo de limpieza. Por otro lado, lo que compro en la verdulería, que eso, bueno, más de 2 semanas no me dura, obviamente, y frizando. Así que lo que compro tengo que después ir a las 2 semanas y comprar más. Y todo lo que es fresco o el que va en la heladera, como verán no hay carne anotada porque, bueno, carne molida es lo único, pero está como bastante complicado para comprar carne, así que bueno, no hay mucho. Pero más que nada pollos y bueno, ya van a ver a dónde compro. No compro todo en el mismo lugar. Voy a diferentes lugares, depende del precio. Antes me iba a un supermercado grande que tengo cerca de casa, pero notaba que se me iba toda la plata, pero toda la plata en mercadería, porque la carne ahí es cara, entonces casi no compraba nada de carne, ni pollo y cosas así. Y entonces vi que no me resultaba y decidí cambiar la metodología de compra. Voy cambiando, depende de los precios y si consigo algún lugar más económico. Como le digo, la idea es hacer magia y que rinda el dinero lo más que se pueda, porque somos muchos y bueno, se genera mucho gasto y se consume mucho, mucho acá. Trato de hacerles muchas cosas caseras a los niños también para que me ayude a economizar en vez de ir a comprar al kiosco. Y me parece que también es más saludable. El mes pasado he estado media floja para cocinar, lo debo reconocer, pero bueno, no importa. Este mes me voy a poner las pilas, lo prometo, y también quiero buscar recetas nuevas porque también eso es lo que pasa, que los chicos se cansan. O sea, les hacía bizcochuelos y se los devoraban y los últimos bizcochuelos que les hacía me los dejaban prácticamente enteros. Entonces también por eso dejé de hacerles porque como que se cansaron. Pero quiero conseguir buscar recetas nuevas para ver si eh, vuelven a consumir ¿cómo se dice? Mis delicateces. Ay, bueno, no importa. Que vuelvan a comer lo que yo les cocino, que me parece que es más saludable cocinar en casa, uno sabe los ingredientes que utiliza y cómo lo prepara. Otra cosa, chicos, que hago cuando falta poco para cobrar es descargar las facturas. Yo pago todo de forma virtual. Me es más cómodo que ir a hacer una fila, un pago fácil o rapipago. Entonces lo hago todo con una billetera virtual, pero me encanta tener los comprobantes porque ya me ha pasado que me han cobrado cosas que ya he pagado, muy típico en Argentina. Entonces me gusta tener los comprobantes de todos los pagos. Eso no lo he hecho, lo tengo que hacer.
Y otra cosa que me gusta hacer son listas, por ejemplo, no solo de lo que tengo que pagar, si le debo plata a alguien, que suele ser muy... que le tengo que devolver plata a mi mamá o a mi hermana o qué sé yo, cuando me bancan que a veces no llego a fin de mes, la verdad. Entonces, bueno, me gusta tener todo anotadito y organizado para no tener esa carga en la mente y estar pensando todo el tiempo, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. No, entonces lo hago las listas y ya me quedo tranquila y sé que tengo todo eh, plasmado en papel y ahí está. Y no me voy a olvidar. Ya comí, me estoy tomando mi cafecito y ya en un ratito tengo que ir a buscar a los mellis al jardín. Cuando vuelva lo voy a llevar a la guardia al Tiaguito porque está un poco enfermito, así que no lo mandé a la escuela. Yo también estoy un poco resfriada. No les dije, pero el cumpleaños del Tiago es el 1 de septiembre. Cumple 10 añitos mi bebote y le vamos a hacer un festejo no muy grande, pero le vamos a festejar su cumple. Entonces también hice una lista sobre eso porque tengo que tenerlo en cuenta, porque con este cobro tengo que comprar también para el cumple del Tiago, porque para el 1 de septiembre no voy a tener plata. En esa fecha yo no tengo plata, chicos. Así que tengo que adelantar lo que más pueda y separar el dinero de lo que tengo que comprar a último momento, como es el bizcochuelo, la crema y las cosas para la torta. Así que también hice esa lista y les voy a mostrar lo que tengo que hacer o lo que hago antes de ir a hacer las compras. Bueno, gente, así llegamos a fin de mes. Huevos, sí, no me puede faltar nunca porque yo me alimento a base de huevos. Así está la heladera. Resucia. Ay, chica, por favor, perdónenme. Dios mío, tengo que ponerme... Esa es una de las cosas que hago. Siempre, siempre. Freezer vacío. Puro hielo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Limpio la heladera, la tengo que vaciar, tirar todo lo viejo. Tengo alguna que otra verdurita ahí que está bastante fea. Vacío la heladera y la deshielo. La desenchufo para que se descongele. Así para cuando vengo con la mercadería, está todo ordenadito y limpiecito. Y acá creo que ya les había mostrado, es un desastre. Pocas cosas, y las pocas cosas que hay están todas desordenadas, chicos. Todos los especieros vacíos, creo que me queda canela nomás. Me quedé sin cúrcuma, chicos, me quedé sin cúrcuma. Pero bueno, a ordenar esto, tengo que sacar todo y limpiarlo y ordenarlo para cuando traiga la mercadería. Y paren que me falta algo. Esperen. Acá es donde guardo la otra parte de la mercadería. También vacíos. Vacía. No hay nada. Medio paquete de fideo. Quedó una harina leudante nomás porque, como digo, no les he hecho bizcochuelos ni nada. Aceite, miren chicos esto. Qué triste. Bueno, coméntenme a ver si a alguien más le pasa lo mismo que a mí. A ver si a alguien más le pasa esto de llegar a fin de mes con las cosas así. Yo no sé si tan vacío, yo creo que bueno. No, yo creo que va a haber más de una persona que va a decir, me pasa lo mismo. Más si vive, sobre todo si vive en Argentina o en algún país de estos parecidos, donde las cosas son tan complicadas. Pero bueno. Así que por eso tan larga la lista de compras, porque no quedó nada, chiquillos. Así que tengo que limpiar todo eso, así hacer lugar para toda la mercadería que voy a tener. Chicas, esto es mágico. Ay, la cámara está allá. Vinagre con agua, mitad vinagre, mitad agua. Yo esto, esperen que doy vuelta a la cámara. Ahí, espero que enfoque. Yo rocío todo. Bueno, esto lo voy a sacar igual, pero vamos por esto. Rocío todo con agua con vinagre y lo dejo un rato. Todo. Estas manchas así tan feas, cochinutas. Agua con vinagre por todos lados. Y después de un rato, que estoy con los guantes y no puedo manejar el teléfono. Después de un rato,
le paso el estropajo y les queda todo brillante y hermoso. Bueno, se me hizo de noche, chicos, se me hizo de noche. Todavía estoy con la heladera medio lavar, ya se terminó de descongelar todo prácticamente. Así que ahora voy a terminar de lavar la heladera y, o sea, todo lo que saqué también de la heladera lo tengo que lavar. Es así, cuando sos mamá, tenés niños, tuvimos que ir a la guardia y un montón de cosas, el jardincito, la escuela, bla, bla. Pero no importa. Acá estamos firmes. Hoy sí o sí tengo que terminar todo esto porque mañana en la mañana voy a ir al depósito a comprar algo de lo que puse en la lista. Entonces necesito para mi paz mental tener todo organizado y limpio para cuando venga con la mercadería tener el lugar todo listo para ordenarla, porque si no, les juro chicos, me ha pasado el no hacer esto antes y llegar con la mercadería y la vas a acomodar y no podés, obviamente, tenés que empezar a limpiar y recién ahí acomodar, te queda toda la mercadería arriba de la mesa, es un lío, así que sí o sí, hoy mientras estoy haciendo la comida, muy fácil, un arrocito en blanco con un huevito y mayonesa y unas milanesitas de pollo que ya las tengo en el horno. Así que mientras se cocina la cena, yo termino esto rapidito. Bueno chicos, ya recién llegamos con mi hija del depósito, vengo sinceramente espantada con los precios, una locura. Me traje creo que un cuarto de lo que había anotado, así que voy a tener que salir a buscar precios, irme el sábado, el fin de semana a alguna feria que suelen hacer. Me recomendaron una que queda en el Algarrobal en Las Heras y voy a ver si consigo más barato porque realmente no sé si están al tanto, acá estuvimos de elecciones, el dólar se fue a las nubes, está el dólar blue a 600 y moneda, bueno, o sea, ha aumentado todo, o sea, aumentaron los precios, una locura chicos, o sea, realmente me preocupa. Pero bueno, les voy a mostrar rápidamente lo que compré en el depósito. Algunas cosas me acuerdo del precio. Tengo el ticket, pero si me pongo a mirar el ticket, el video va a durar 2 años, chicos. Así que les voy a mostrar lo que compré. Bueno, espero que me ayude el celular y enfoque. Bueno, lo de limpieza, compré shampoo y enjuague, que son de los económicos. Estos creo que me salieron algo de 400 y moneda cada uno. Detergente tenía, pero lo compré, estos salen baratos, bueno, no me acuerdo el precio, pero son económicos esos, los más económicos dentro de lo económico. Papel higiénico, también he comprado algunas cosas que le voy a dar a mi mamá, que le hace falta, así que bueno, no es todo para mi casa, pero algunas cosas, no mucho, el papel higiénico, por ejemplo, aceite, bueno. Rejillitas estas amarillas que a mí no me pueden faltar, porque o las tengo que estar cambiando permanente, esponjita, me hace falta comprar otra más, por lo menos una, con una es poco, para el mes, y de estos alambritos que yo uso para limpiar. Bueno chicos, los jaboncitos estos Rexona, pasta de dientes, económica, sanitizante de ambiente, Ayudín, es lo único que tenían porque estamos todos resfriados. Papel higiénico, no sé si les dije, compré 6 paquetes, 2 de servilletas de papel, café, que aunque siempre tengo que tener repuesto porque no puedo vivir sin café. De la Virginia me salía más barato comprar 2 paquetitos de 125, que me salía algo de 400 pesos cada uno, que comprar el de un cuarto, que me salía 900. Entonces compré así. La sal, que bueno, es una sal bastante berreta que no sale mucho, pero era la única que había y me he quedado sin sal. Leche para el mati, que me falta otra cajita más, otra bolsita más, porque está, bueno, 1.400 pesos, chicos, la leche se me quedó grabada. Azúcar, compré un paquetito para mi madre y 2 para nosotros, que la uso para hacer los bizcochuelos y para la leche del mati. Aceite, este es para mi mamá, que es de girasol, me salió casi 600 y este casi 400, que es de mezcla, que a mí me gusta el mezcla, porque tiene aceite de soja, que a mí me gusta. Bueno, mayonesas, estas estaban baratas en 220, son de un cuarto, compré 4 porque en esta casa consumimos mucha mayonesa.
latitas de arveja 2, me salieron algo de, no me acuerdo, salsa para pizza, porque quiero hacer pisetas para el cumple del Tiago. Harina común solamente compré porque me quedaba una leudante y estaba bastante cara. Así que bueno, y hierba, compré esta que no sé qué tal será para cambiar porque me aburrí de la verde flor. Yogurcito para los mellis. Calditos, esta marca que no la conozco, pero bueno, era la más económica, compré uno de verdura y uno de carne. Aceitunas, que a nosotros nos encanta. ¿Qué más? Estos caramelitos que yo siempre que voy al depósito me los traigo, son ricos y son re baratos. Va, re barato. Nada es barato en esta casa, en este país quiero decir. Me salen 82 pesos cada uno, me compré 6, rojos y verdes. Porque como saben yo fumo y a mí me gusta siempre tener caramelitos. Galletitas le compré muy poca a los niños. Estas son de conformitas de animalitos y qué sé yo, bueno. Estaban baratas, o sea, baratas en 300 pesos, comparada con las otras de marca que están en 600. Y estas que les gustan los Meggi, que son las polvoritas, solo habían de vainilla, así que bueno, compré 6 como para que lleven la merienda. Siempre compro yo los alfajores ahí, pero no tenían ahora. Había un montón de cosas que no habían o que estaban muy caras. Y de pasada me tenté, como siempre. Ay, que se ve todo el lío de atrás. Me tenté, chicos, miren qué bonitas. Esta no me acuerdo el nombre que me dijo. Ya la voy a buscar. Y esta es una margarita, me encantó. Esta es otra calanchoe, como la que me compré anteriormente, fucsia, pero es rojita, más chiquitita. Y esta no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Pero esta se la quiero regalar a mi madre. Vamos a ver si le gusta. Bueno, acá estamos con la Lucy nuevamente. Seguimos en la búsqueda de precios, chicos. Nos vamos al centro, a Segal, a ver qué es lo que conseguimos. Hace un calor. Estamos acá tipo verano con la Lucy de manga corta y lentes de sol. Vamos a ver qué es lo que conseguimos. Bueno chicos, le compré estas galletitas a los mellizos para las meriendas, estaban en 120 pesos. Con una de estas, son una merienda para cada uno, así que me rinden. Compré 6 paquetes de estos. Mis cigarrillos, que los compro en el depósito para ahorrarme plata, bueno, el kiosco me sale más caro, me salió 5.800 pesos el cartón de 10 atados de cigarrillos, los Chester. Y compré poto. Compré pata muslo, pero esta en el BEA estaba a 640 el kilo. No enfoca la cámara. Compré 7 kilos, pero es porque vamos a hacer esta noche pollito al disco con mi hijo Sandro, porque mañana en la mañana parte nuevamente para Chile. Así que vamos a hacer un pollito al disco para despedirlo. Así que bueno, chicos, básicamente esto es lo que compré. Todavía me sigue faltando, les voy a seguir mostrando porque me sigue faltando la verdura y más cosas cárnicas, porque no he comprado nada todavía, ni pollo ni nada para tener para el mes. Así que bueno, seguiremos con esta cacería de ofertas. Bueno, compré algo de verdura, muy poquito, nada que ver a lo que compro todos los meses, pero pienso ir a otro lugar donde seguramente me va a salir más barato la verdura. Así que bueno, ahora compré, bueno, fruta, obviamente que ya queda la mitad de lo que compré, solo compré mandarinas y manzanas. Me salió 420 pesos cada kilo de fruta. Limones, bueno, ya sacamos uno, 4 por 100. La cebolla estaba un poco más barata, 2 kilos por creo que algo de 300 pesos, más o menos por ahí. Esto es un gustito que me voy a dar, compré 300 gramos de porotitos, que me encantan las ensaladitas con huevito. Zanahoria, que sinceramente chicos está realmente bastante fea la verdura, no me gustó, pero bueno. No me acuerdo el precio de la zanahoria. Y esto sí estaba barato, 220 cada uno, el brócoli y el coliflor, que a mis hijos les encanta. El brócoli está buenísimo, súper grande, hermoso. Así que bueno, así seguimos con la compra mensual de apuchito que va a ser, no queda otra. Otra cosa que hago para poder economizar es, en lugar de comprar los productos ya de limpieza ya embotellados en los supermercados, que siempre es más caro, más si son de marca,
compro cerca de casa los productos de limpieza suelto. Por ejemplo, bueno, esto no suelo comprarlo mucho suelto porque los últimos que compré no me gustaron, pero este está espectacular, es jabón líquido para las manos. Compré medio litro, no me acuerdo los precios, pero siempre es más barato que comprando. Yo compro el repuesto porque tengo el cosito para el recipiente para el jabón líquido que usamos para las manos, pero no conseguí repuesto y tenía que comprar un envase ya con el jabón y todo y me salía más caro. No quería gastar al Pepe plata, así que compré así suelto, jabón líquido para manos de manzana, está riquísimo, chicos. Y con lo que me gusta limpiar los pisos es un poco, un litro, pero bueno, después vuelvo a comprar o cambio, pero por lo general compro Lisofor, que me gusta porque es 3 en 1, que limpia, desinfecta y desodoriza. Ah, estoy para hacer la propaganda. Y que no lo tengo acá, está en la casa de mi madre, al lado, que es donde lavamos, a donde supuestamente está el lavarropas, que todavía no me traen. El jabón líquido para la ropa, ¿sí? Ese lo compramos el bidón de 5 litros. Ahora creo que le encargué solo 2 litros. Pero bueno, porque estamos lavando a mano hasta que llegue el lavarropas y ahí sí, con la cantidad de ropa que tengo que comprar más. Pero bueno, de esa manera también economizamos, ahorramos unos pesitos y nos rinde más. Son buenos los productos, ya los he probado, o sea, así que bueno, hay que encontrar igual el lugar para comprar, porque en muchos lugares rebajan los productos con agua, entonces es horrible, pero en este lugar me sirven, me gustan mucho los productos, así que bueno, así ahorramos. Hola, ¿cómo andan? Acá siguiendo el videito de la compra mensual. Decidí cerrar el video ahora, ¿no? Porque no sé cómo explicarle la situación, está complicado. A ver, les voy a mostrar, a ver si lo pueden ver así porque la otra cámara no me enfoca bien. Compré, acá de este lado, una mayonesa, que en esta casa creo que comemos como 2 kilos de mayonesa al mes. Bueno, otra mayonesa de medio kilo. Galletitas estas de los niños, de obleitas. Perdón que hay ruido, están los mellis con la computadora y el Tiago con el teléfono, entonces está complicado acá, pero bueno. Le compré 3 de estas y bueno, ya se comieron una. Quesitos bien económicos, 125 pesos cada uno. Harina, esta creo que me salió como en 2.80, 2.70. 184 pesos un puré de tomate. Un atún, el más barato, casi 600 pesos, chicos, desmenuzado el atún, no, nada de en lomitos. Le compré esto porque quiero probar para el cumpleaños del Tiago, para hacer pororó, así que lo compré para probarlo. Y 2 paquetes de fideos, o sea, a ver, 2 paquetes de fideos. Compré este fiambrecito, que es súper económico en Segal, me salió 1.200 pesos el kilo, no llega a 400 gramos, 500 pesos, bueno, ay, perdón, esta pared, la odio. ¿Cómo es que se llama? Eso, compré. La situación está muy, muy complicada. Vuelvo realmente bastante frustrada. Digo a mi hija, no puede ser que todavía no haya podido comprar nada de proteína animal, es decir, bueno, carne, pollo, no sé qué es lo que puedo llegar a comprar. Está todo carísimo. No llego, no puedo, no me alcanza. Esta comprita que vieron ahora me gasté 3.500 pesos y es porque ya tenía la alacena de lo que les he mostrado anteriormente, ya casi nada, no me quedaba ni un paquete de fideos y no hace ni 10 días que he comprado mercadería, verdura y demás. Así que está bastante complicada la situación. Voy comprando a medida que necesito en el barrio, que también no es lo ideal porque es caro, pero no me da para irme como hacía hasta el mes pasado yo, para irme a negocios donde me quedaba más retirado, pero me iba con el carrito de compra y me traía la verdura para por lo menos 15 días, iba y me traía, no sé, todo lo que es pollo. Bueno, no lo he podido hacer este mes, chicos, ha estado realmente bastante complicado. El que le interese tener una idea de lo que ha estado pasando acá en Mendoza puntualmente, bueno, en Argentina en general, pero en Mendoza, yo puedo hablar por Mendoza. Pueden ir a ver, buscar en mi lista de reproducción de los shorts, ahí van a ver un short que hice de lo que estuvo pasando acá en Mendoza. Fue bastante complicado,
y las cosas están complicadas. O sea, yo siempre odié esta palabra, pero sí que la uso ahora porque no hay otra forma de describir esta situación. Realmente creo que elegí el peor mes, chicos, para grabar este video. Nunca me imaginé la que se venía. No me lo pude imaginar. Y bueno, me parece que elegí el peor mes para poder grabar este video, donde no les he podido mostrar realmente cómo yo me organizo en el mes con las compras. Un poquito les he podido mostrar dónde compro, pero no la cantidad que yo suelo comprar en el mes. Así que bueno, pero bueno, esta es la realidad, es mi realidad, la realidad de mi familia, la realidad de Mendoza, la realidad de Argentina. Así que bueno, chicos, espero que hayan disfrutado el videíto. Déjenme cualquier comentario positivo, por favor, que yo los voy a estar leyendo. Un me gusta, suscríbete, un besito.